Hola a todos. Les habla su profesor de la asignatura Teoría Mecánica. Esta vez vamos a estudiar una máquina que encontramos en todos los talleres de mecánica industrial. Esta máquina es el taladro, ¿cierto? Y como todas las máquinas compuestas, esta máquina es un sistema mecánico rotativo. ¿Por qué es un sistema mecánico rotativo? Porque sus partes mecánicas están acopladas a través de ejes en rotación. Entonces aquí tenemos un eje en rotación y aquí tenemos el otro eje de rotación. Entonces, como todos los sistemas mecánicos rotativos, está compuesto por tres equipos, ¿cierto? Uno que es el que aporta la energía, que en este caso sería el motor. El otro que es el que transmite las especificaciones requeridas, que en este caso sería el sistema de transmisión por poleas, y el otro que es el que recibe, que es donde tenemos ubicada nuestra broca. Bueno, entonces, cuando nosotros empecemos a estudiar cada una de estas tres partes, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que esta máquina, el taladro, fue diseñada o construida para solucionar un problema o situación. ¿Qué problema es? Pues el problema o situación de realizar un agujero o una perforación. Ese agujero pues tendrá muchas características. Debe ser de un determinado diámetro, debe ser de una determinada longitud, debe ser un agujero pasante o debe ser un agujero con una determinada longitud de profundidad, etc. Bueno, entonces empecemos a estudiar cada una de las partes de la que está compuesta esta máquina, ¿cierto? Entonces la primera parte es el motor. Sabemos de que el motor es el que aporta la energía útil a toda la máquina, o sea, la energía requerida. Es un motor normalmente de corriente alterna, ¿cierto? Un motor eléctrico. Ese motor tiene internamente un eje. Ese es el que inicia el giro de rotación, el que va a transmitir la velocidad inicial de toda la máquina. El segundo sistema será el de la transmisión. Esta transmisión es una transmisión por correa variable. Entonces, transmite la velocidad de este eje a este otro eje. Entonces, digamos que a través de estas poleas es que transmitimos la determinada velocidad que nosotros requerimos para realizar nuestro trabajo. Como podemos ver, esto es una transmisión por correa, pueden ser correas, normalmente lo que más se usa son correas en B, ¿cierto? Entonces aquí podemos apreciar de que si la correa está en una determinada posición, tiene una velocidad, una máxima velocidad, o si está en una velocidad intermedia o en una velocidad más baja. El otro sistema y el último, que es el que nos va a realizar nuestro trabajo o nos va a cubrir nuestra necesidad, es un mecanismo, o sea, el eje conducido posee un mecanismo de piñón cremallera, ¿cierto? Entonces el piñón cremallera, digamos que funciona aquí a través de esta palanca de control del avance. Entonces aquí en esta palanca tenemos acoplado un piñoncito que al girarlo va a girar ese piñón y nos va a hacer accionar el eje en un sentido longitudinal. Y lógicamente pues el taladro va a poseer de pronto un sistema para fijar esa profundidad o ese recorrido lineal y todo eso. Después de ese mecanismo de piñón cremallera, ese mismo sistema va a tener un sistema de agarre de la broca o de sujeción de la broca o de la mecha, como le dicen en otros países. Ese sistema de agarre se llama mandril. Y bueno, ya sabemos de que el mandril va a abrir o cerrar de acuerdo al diámetro que tengamos de la broca. ¿Qué otra cosa debemos de saber? De que
La broca no puede ser cualquier broca. La broca depende del material al que nosotros le vamos a hacer la perforación. Entonces, si el material es de madera, deberá ser una broca que nos sirva para trabajar en madera. O si este material es un metal, nos deberá servir una broca de acero rápido para poder trabajar en ese material metálico. Bueno, ¿qué otras partes posee, qué accesorios o componentes posee el taladro? Entonces ya sabemos de que todas estas partes que vimos, que nos conforman el sistema mecánico rotativo del taladro, todo va apoyado pues en una base fija. Todo este sistema va apoyado en una columna, ¿cierto? Que esta columna tiene apoyado ahí, digamos, el sistema con el que hacemos la perforación. El sistema principal se llama cabezal, ahí es donde está el sistema donde va el eje conducido. También donde colocamos el material, tenemos un plato giratorio apoyado en una mesa, digamos, que puede moverse a una determinada altura, de acuerdo también al tamaño del material que vamos a perforar, o puede ser algún artefacto muy grande o muy pequeño con el cual podemos de pronto fijar a qué altura lo podemos posicionar. Todo eso, esa mesa de trabajos, digamos, está diseñada como una especie de pie de amigo o de ménsula, con sus tornillos de fijación y todo lo demás. ¿Qué más podemos agregar del taladro, de este sistema? Entonces primero dijimos de que estaba apoyada en el funcionamiento de dos ejes en rotación, un eje que gira acá y otro eje que gira acá, y que como son piezas que están girando y están en movimiento, no debemos de olvidar de tener en cuenta los elementos de protección y seguridad. ¿Cuáles son estos elementos de protección y seguridad? Pues de todas las partes que se mueven. El motor en sí pues debe tener acá pues su protección. Este sistema de correas variables debe tener también una cubierta, una tapa, para que nadie se pueda o introducir un objeto o de pronto el pelo de una persona o algo se pueda agarrar ahí. Bueno. ¿Qué otra protección? Esta parte que está en movimiento también debe tener un sistema, ¿cierto? Un sistema o una guarda de protección para que el arranque de viruta o alguna partícula que se desprenda en esta actividad pues no nos va a caer a los ojos. También no olvidemos nuestros elementos personales de protección. Es muy importante que contemos con unas gafas de seguridad y con unos guantes. Bien, eso es todo por hoy. Yo creo que es un pequeño resumen sobre el taladro. ¿Y qué más les digo? Muchas gracias por su atención.